Bien, en el video anterior presentamos la estructura de nuestro proyecto y a continuación vamos a ir a nuestro NetBeans, bien, y vamos a crear un nuevo proyecto. Yo le voy a poner en este caso ejercicio MySQL, bien, sin main class, finish, bien, ahí está mi ejercicio MySQL. Entonces, de acuerdo a mi estructura, deberíamos tener dos packages, un package que se va a llamar modelo, bien, y otro package que debiera llamarse vista, bien. En el modelo lo que vamos a hacer primero es crear una Java class, bien, que se va a llamar conexión. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, voy a ir acá y vamos a crear el driver, bien, entonces lo voy a marcar aquí como clic. ¿Por qué razón? Porque mi proyecto, lo primero que necesita Java, en este caso, es contar con un driver de conexión hacia la base de datos. Por lo tanto, lo primero que hacemos es agregar una librería. Bien, a mí me aparece así. Bien, pero en el caso de ustedes debería aparecerles algo como esto. Bien, entonces lo único que ustedes van a hacer acá es colocar mi SQL y automáticamente les va a aparecer el driver de conexión. Este es el driver de conexión. Bien, básicamente lo que hay que hacer es importarlo, bien, y agregarlo como librería. Deberíamos tener algo como eso, bien, que en este caso vendría siendo la librería de MySQL. Entonces, esta librería que vemos acá en nuestro esquema está representado por estos engranajes que permiten la conexión hacia la base de datos, bien. Siguiente, vamos a crear en el modelo, entonces recuerden que todo esto de aquí es el modelo, todo esto de aquí, bien, es el modelo. Bueno, este es el icono nada más, bien, ahí, indicando que esto es Java, bien. Entonces vamos a crear la clase conexión. Y la clase conexión ya viene dada, bien. O sea, en la intranet de ustedes deben tener un código, ¿cierto? Que tiene que ver con la clase de conexión, bien. Entonces, al finalizar aquí, antes de finalizar, me equivoqué acá, conexión, bien. Finalizamos, vamos al proyecto, borramos esto, bien, tienen que borrarlo, bien. Es importante que conexión quede con mayúscula la primera letra, bien. Y vamos a la página en donde yo les dejé la estructura, que en este caso es, no la tengo lista, así que voy a tener que darme la lata de ingresar a la página. Vamos a Intranet Docentes, si el Internet acompaña, ¿cierto? Vamos acá, ambiente de aprendizaje, y voy a trabajar con lo de la sección 90, bien, o 91, en este caso la sección 90, en donde dice conexión. Todos deberían tener ese link, bien, en donde aquí está la base de datos. Copiamos todo esto hacia abajo, bien, ahí está, lo copiamos, control C, vamos a nuestro código, el package no lo borramos, control V, control F, bien, eso es todo. Entonces, esta clase lo que trae es una estructura con 5 métodos, solamente 5 porque está limitado al aprendizaje del ramo 1, bien, de programación 1. Tiene un método que se conecta a la base de datos, bien. Tiene un método que cierra la conexión a la base de datos. Tiene un método que prepara la consulta SQL. Tiene métodos para definir parámetros, bien, que eso lo explicamos en clase. Y acá lo vamos a explicar también. Y tiene métodos para ejecutar sentencias. Bien, eso es todo lo que tiene la clase conexión. Lo que tiene además, y lo que ustedes se deben fijar en este caso, es lo siguiente. Tiene ciertas propiedades, tiene un driver, bien, que en este caso aquí lo que está haciendo es llamando al driver de conexión, principalmente a una clase en particular llamada driver, que se encuentra acá. Fíjense que lo voy a abrir ahí. Ahí está com.mysql.jdbc y aquí tenemos lo mismo, bien, com.mysql.jdbc. Entonces dentro de este package debería haber una clase que se llama driver. No lo voy a buscar por temas de tiempo, bien. Por otra parte, tenemos una URL. Bien, y en este caso, la URL, en este caso ustedes tienen el puerto, este es el puerto que se llama 8889. ¿Qué deben hacer ustedes aquí? Poner 3306. Bien, ese vendría siendo su puerto.
Bien, a continuación, ese nombre que está ahí es su base de datos, que en este caso, la base de datos, en mi caso, se llama, reviso, la base de datos se llama, voy a ir aquí, phpMyAdmin, creo que se llama db-video, ¿cierto? Ahí está, db-video. Entonces aquí le ponemos db-video. Bien. Y eso es todo lo que tenemos que configurar acá. Su password, recuerden, si ustedes instalaron WAMP Server o Champ, no lleva clave, ¿bien? No con un espacio en blanco, sino que simplemente junto, ¿bien? Esa vendría siendo la estructura si ustedes tienen Champ o si ustedes tienen WAMP, ¿bien? Si ustedes instalaron MAMP, colocan la clave que es root, si no, la dejan vacía, ¿bien? Y por otra parte, el puerto, ¿cierto? Lo dejan tal cual, ¿bien? Entonces, la configuración de ustedes, por defecto, debería ser esta, ¿bien? Dependiendo del programa que ustedes tengan instalado, ¿bien? Ahora, por otra parte, eso es todo lo que debemos trabajar en la clase conexión, ¿bien? Por otra parte, la estructura que vamos a tener que hacer acá, ¿bien? Lo voy a guardar acá. Entonces, eso es todo lo que debemos hacer en la clase conexión. Por lo tanto, la clase conexión podríamos decir que está ok, ¿bien? De esa forma. Ahora, posteriormente, ¿qué debemos hacer? Crear los pojos y el DAO. Recuerden que vamos a abordar esta. Estamos abordando solamente esa tabla. ¿Por qué esta tabla y no producto primero? Porque producto tiene una clave foránea, que es ID categoría. ¿Bien? Entonces, si tiene una clave foránea, tenemos que procesarla al final. ¿Bien? Siempre se procesan las tablas que no dependen de nadie, es decir, que no tienen claves foráneas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? A continuación, vamos a crear una clase que se va a llamar categoría, que va a tener un ID y un nombre. ¿Bien? Entonces, vamos a ir acá, vamos a ir a NetBeans, vamos a crear una Java class, ¿bien? Que se va a llamar categoría, finish, ¿bien? Y creamos los atributos. Para eso nos fijamos acá. Tiene un ID que es entero y tiene un nombre que es string, porque es parchar, ¿bien? Entonces, public int y id y public, aumento un poquito, public string nombre, ¿bien? Posteriormente creamos los constructores, ¿bien? Y finalmente creamos un método toString, ¿bien? Que solamente debiéramos retornar el nombre. ¿Ven? Ahí está. Eso es todo el pojo, ¿bien? Por lo tanto, vamos a nuestro modelo y acá un pojo listo, ¿bien? O un class listo. Y una vez que tenemos el class listo, creamos el DAO, ¿bien? Entonces vamos a procesar el DAO. Recuerden que esa es la categoría, representa la tabla de la base de datos. Vamos al modelo y posteriormente vamos a crear una Java class que se va a llamar categoría, bien, DAO. Bien. ¿Y qué es lo que hace el DAO? ¿Qué es lo que hacen estas clases? Estas clases lo único que hacen es procesar los datos en la base de datos. Es decir, vamos a hacer un insert, vamos a hacer un update, un delete, un select. Bien. Y de acuerdo a lo explicado en clases, bien, en algunas secciones, en la mayoría, menos la 92, que ellos tienen clase un poco más tarde, lo primero que tenemos que hacer acá es crear la conexión, porque si nos fijamos aquí, los DAO trabajan con la conexión, ¿bien? Entonces necesitan de la conexión, porque como ellos van a insertar, esta clase va a tener métodos que va a eliminar, ellos para poder eliminar en la base de datos tienen que hacer el proceso, miren, tienen que ir a la conexión, y la conexión, ¿qué es lo que hace? Consulta al driver y él hace el proceso de poder manipular los datos, ¿bien? Por lo tanto, necesita de una conexión, ¿bien? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es declarar métodos públicos o privados, ¿bien? Que se va a llamar en este caso conexión, conex igual a new, conexión. Con eso, con esta línea, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de hacer ese proceso. Voy a marcar con rojito ese proceso. Bien, conectamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en el DAO? En el DAO lo que tenemos que hacer ahora es hacer los métodos y las sentencias para poder hacer el CRUD. Bien, entonces, acá, ¿cierto? Para poder hacer el CRUD es public static
final string. El create public static final string read, ¿cierto? Estoy haciendo el CRUD, public static final string update, ¿cierto? Y finalmente public static final string delete. Bien, ese es el famoso CRUD. Bien, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer acá, bien, es poder generar las instrucciones SQL para procesar los datos de la tabla categoría. Bien, por lo tanto, aquí es muy importante saber las instrucciones SQL. Bien, por ejemplo, si yo quiero insertar en la base de datos, si nosotros vamos al phpMyAdmin y quiero insertar una categoría, por ejemplo, me voy a TV Video, bien, me voy a SQL, y aquí perfectamente podríamos hacer lo siguiente: insert into, ¿cierto? Categoría, values, el primer parámetro es null porque es autoincrementable, y pues ponemos el nombre de la categoría, ¿cierto? Que en este caso podría ser, no sé, lácteos, ¿cierto? Entonces, si yo ejecuto esta sentencia, voy a insertar ese nombre, lácteos, en mi base de datos, ¿cierto? Por lo tanto, al ponerle continuar, se va a insertar en la base de datos. Si yo voy a examinar, perdón, si yo voy a la tabla categoría, bien, y examino, vamos a ver que se agregó la categoría lácteos, bien. Entonces, eso mismo tenemos que hacer nosotros acá, bien. Insert, por ejemplo, insert into categoría, bien, porque estamos trabajando con la categoría, ¿cierto? Values, paréntesis, el primer parámetro era null y el segundo parámetro tiene que ver con una consulta preparada. Es decir, yo no sé lo que voy a insertar acá, pero sí lo defino como un signo de pregunta porque lo voy a tener que definir más adelante. Bien, en el caso del read es una consulta de tipo select, ¿cierto? Select asterisco from categoría y seleccionamos a todas las categorías de la base de datos. El update, ¿qué podemos hacer con el update? Podemos modificar a esa categoría por el nombre, porque solamente la categoría tiene un dato que es el nombre. Entonces podemos hacer esto: update categoría set nombre igual a algo. Me fijo en el modelo y el modelo exactamente es nombre. Bien, algunos le ponen nombre categoría o categoría nombre, ¿cierto? Entonces, si lo dejamos así, vamos a actualizar todos los nombres de las categorías, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que poner el where id igual a algo, ¿bien? Entonces, la idea es poder actualizar por id, ¿bien? Eso. Y el delete pasa exactamente lo mismo. Yo voy a eliminar de la tabla producto, ¿bien? Donde el id sea igual a algo, ¿bien? Entonces, ese algo tenemos que definirlo a continuación en los métodos, ¿bien? Entonces, las categorías DAO o las clases de tipo DAO, en este caso, que son dos, una para el producto y una para la categoría, se dividen en dos partes. Una parte que tiene que ver con las sentencias, ¿bien? Sentencias SQL. Y segundo, los métodos, ¿cierto? CRUD. Bien, entonces acá lo que tenemos que hacer a continuación es crear cada uno de estos métodos. Bien, entonces recordar que para poder insertar, eliminar o actualizar necesitamos del objeto Connex. Bien, porque Connex es un objeto de la clase conexión y básicamente tiene las operaciones necesarias para poder manipular en la base de datos. Obviamente necesitamos cargar las sentencias que hemos definido acá. Bien, por ejemplo, si quisiéramos insertar un dato, public void insertar dato, bien, recibiríamos parámetros. ¿Qué parámetros deberíamos recibir? Nos fijamos acá y esto tiene un signo de pregunta. Por lo tanto, aquí lo que deberíamos hacer es recibir solamente un nombre. Obviamente, como la categoría tiene un varchar, el nombre, ¿cierto? En el caso de Java, el varchar se transforma en un string.
Bien, ahora para poder insertar esa categoría le ponemos connex.conectar, connex. Y aquí están todos los métodos de la clase conexión. Bien, y el algoritmo es el siguiente. Primero nos conectamos, posteriormente preparamos una sentencia SQL. ¿Cuál sentencia SQL es la que quiero hacer? Es el create. Entonces ponemos la sentencia que se llama create. Bien, luego definimos los signos de preguntas. ¿Cuáles son los signos de preguntas que tiene? En este caso solamente tiene uno. Y los signos de preguntas se numeran de 1 a n. Entonces, como solamente tenemos un signo de pregunta acá, entonces le ponemos connex.definir string, porque el signo de pregunta que vamos a definir es un varchar, bien, entonces sería definir string. El primer parámetro es un 1, que es la posición que ocupa el signo de pregunta, y el segundo parámetro es el nombre que estamos recibiendo como entrada. Bien, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer a continuación es ejecutar. Y aquí tenemos dos preguntas, o tenemos dos métodos, mejor dicho. Tenemos un método que se llama ejecutar query y ejecutar update. En este caso, el ejecutar query me va a servir para hacer una consulta de tipo select. Bien, el ejecutar update me va a servir para las consultas insert, delete y update. Por lo tanto, el método que deberíamos ocupar es el ejecutar update. Finalmente, lo que deberíamos hacer es desconectarnos de la base de datos. Bien, y ahí ya está listo el método insertar. Es muy sencillo y muy fácil la forma de poder aplicar las instrucciones SQL. Bien, entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿En qué deben fijarse, mejor dicho, ustedes? Es en saberse muy bien la estructura SQL. Si me cuesta mucho el SQL, las consultas SQL principalmente, el CRUD, entonces voy a tener que dedicarme a entender mejor esa sintaxis, ya que el error posible puede estar aquí. Fíjense, si a mí me falta un punto y coma, NetBeans, ¿qué me dice? Me alega inmediatamente, oye, te falta el punto y coma, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si acá yo me equivoco en el update y le pongo up, por ejemplo, solamente? NetBeans no lo corrige porque eso está entre comillas, ¿bien? Y todo lo que está entre comillas está susceptible a errores, ¿bien? Por lo tanto, tienen que fijarse muy bien en la sintaxis. Bueno, aquí yo me equivoqué, le puse producto, ¿cierto? Entonces, me imagino que estaban atentos ahí, ¿cierto? Es categoría. Bien, ahí sí. Entonces, todo asociado a la categoría. Voy a ver si me equivoqué en algo. A ver, reviso. Insert into categoría, values, está bien. Select asterisco from categoría. Update categoría, set nombre, where ID igual a algo. Y delete from categoría, where ID igual a algo. ¿Sí? Está bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? El método eliminar. Bien, vamos a hacer el eliminar y después el actualizar. El eliminar, si se fijan, recibe un parámetro también, pero este parámetro no es un varchar ahora, sino que es un ID. El ID en la base de datos está definido como entero. Bien, por lo tanto, lo que debemos hacer ahora es crear un método void eliminar y recibe como parámetro un ID. ¿Por qué un ID? Porque si nos fijamos en la sentencia delete, que es lo que es eliminar, y acá hay un signo de pregunta. Bien, y como hay solamente un signo de pregunta también, tenemos que hacer el mismo proceso, pero con la gran diferencia que ahora nos conectamos, preparamos la sentencia o preparamos la consulta. En este caso la consulta que vamos a preparar se llama delete. Bien, y posteriormente definimos. Pero ¿qué vamos a definir ahora? Un entero. Bien, ¿por qué razón? Porque el ID es entero. Luego, connex. Ejecutamos el update, de acuerdo a lo explicado anteriormente. Y luego connex.desconectar. Y ya con eso tenemos listo lo que es el eliminar. Bien, entonces si se fijan, la forma de trabajar siempre va a depender de la sintaxis SQL. Bien, entonces aquí nosotros no definimos los valores, sino que los dejamos como signo de pregunta porque a futuro los vamos a definir. Bien, una vez que tenemos eso, pasamos al actualizar. Y el actualizar, si se fijan, hay dos signos de preguntas. Está el nombre, que va a ocupar el número 1, y está el ID, que va a ocupar el número 2. Siempre es de izquierda a derecha. Entonces sería 1 y 2. ¿Bien? Por lo tanto, si quisiéramos actualizar, vamos a actualizar de la siguiente manera. Public void, bien, actualizar, bien, y recibe dos parámetros. El primero es el nombre, bien, y el segundo es el ID. Bien, ahí está.
Entonces aplicamos el mismo concepto, bien, y el concepto es el siguiente: connex. Conectamos, connex. Preparamos la sentencia, que en este caso sería un update, bien. Luego connex. Definir string 1, le ponemos nombre, porque el primer signo de pregunta que nos topamos es el nombre, ¿cierto? De la tabla categoría. Y el segundo signo de pregunta es un entero, ¿cierto? Que es el ID. Luego, connex. Ejecutamos un update también, porque hasta el momento los métodos que estamos desarrollando tienen que ver con el método actualizar la base de datos, ¿bien? Entonces, ejecute update. Y eso es todo, ¿bien? Entonces, perdón, me desconecto, sorry. Ahí está. Y acá nos desconectamos de la base de datos, ¿bien? Y eso es todo el proceso para poder actualizar. Si se fijan, el actualizar, ¿bien? Voy a achicar un poquito el código para que se vea mejor. Tiene la sintaxis, ¿bien? SQL para poder insertar un registro, seleccionar, actualizar y eliminar. Acabamos de hacer el create, el update y el delete. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque son los que tienen la misma característica. Si se fijan, la estructura y el algoritmo es el mismo. Lo único que lo diferencia uno de otro método son los parámetros de entrada, obviamente, y el preparar sentencia, que en este ejecuta un delete, este ejecuta un create y este ejecuta un update. ¿Bien? Por eso es muy importante que se sepa la sintaxis SQL. Bien, este video lo vamos a dejar hasta acá. Bien, en el siguiente video vamos a explicar el método distinto a todos ellos, que tiene que ver con el select asterisco from categoría. Bien, vamos a explicar ese proceso, cómo es, en qué consiste, y posteriormente pasamos a crear la interfaz. Bien, y posteriormente después seguimos con el módulo producto. Bien, dejamos hasta acá entonces este video.